de lo que está ocurriendo en Israel. Vamos a conectar con ello y enseguida le trasladamos la pregunta tanto a Pedro como a Eduardo. La enviada especial adjunta del secretario general, señora Rocci, y el representante de la OCHA, señora Bosorno. En el plano político apoyamos la reanudación del Comité Constitucional en el marco de la promoción política de un proceso liderado y ejercitado por los propios sirios, pero para ello es necesario que tengan el foro apropiado. Esperamos que, de acuerdo con su mandato, el enviado especial facilite esto sin desperdiciar esfuerzos en otras iniciativas no aceptadas por las partes sirias. Por el momento, la difícil situación sobre el terreno en Siria se ve agravada por el riesgo de escalada por el conflicto palestino-israelí. El país, como otros de la región, está al borde de verse arrastrado en una confrontación a gran escala. En cuanto a Siria, ahí se ve claramente el doble rasero de Occidente. Esos países afirman de manera no razonable que Israel, potencia ocupante, tiene derecho de legítima defensa en relación con el territorio palestino ocupado, pero niegan ese derecho a los sirios y a los libaneses, cuando los israelíes atacan arbitrariamente sus territorios, provocando nuevas oleadas de desplazados internos. La Fuerza Aérea de Israel recientemente no solo ha atacado retiradamente los aeropuertos internacionales. Ojo, Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diciendo, ojo, porque Israel reivindica el hecho de poder defenderse de un ataque que llega desde Gaza, como ocurre con esos atentados de Hamas, pero le niegan el derecho a Líbano, a Yemen, a Siria, cuando están atacando. Cuando además ellos mismos reconocen, dice Nevencia, que están disparando con misiles, entre otras cosas, al Líbano. ¿Tiene derecho entonces a responder Líbano de la misma manera? Ojo a las durísimas declaraciones de Nevencia en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no se está guardando nada. Volvemos hasta allí. Sucediendo. En este contexto, el silencio de los colegas occidentales es indicativo. Ellos deben entender los riesgos de estas acciones tan imprudentes. También tienen un papel muy desestabilizador las partes occidentales que intervienen en la región supuestamente para combatir el terrorismo. Bajo este lema, Estados Unidos y sus aliados están presentes en Siria desde 2014. Al mismo tiempo, la lucha contra ISIS, Al-Qaeda, son realidades claras y están haciendo incluso actos de sabotaje contra el gobierno sirio. La inclusión de los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham por el Consejo de Seguridad no ha impedido que estadounidenses y europeos se alíen con ellos. En cuanto al aspecto humanitario de la situación en Siria, apoyamos la buena voluntad de Damasco en relación con la autorización a la ONU para seguir usando los puntos de cruce de Bab al-Salam y Al-Salam Oil hasta el 13 de febrero de 2024. Esta decisión de Siria demuestra el enfoque de Damasco en un enfoque constructivo y responsable en cuanto a los problemas humanitarios en el noroeste del país. Lamentablemente, habla Nevencia de silencio imprudente por parte de Occidente ante lo que está ocurriendo allí. Pedro Mourinho, Eduardo Irastorza, opinión al respecto, dice, y es claro, no se ha guardado nada, y es verdad que no es Vasily famoso por guardarse la opinión si tiene una, pero ha dejado clarísimo, si Israel está alegando autodefensa cuando ataca Gaza, ¿qué no podrían hacer Líbano o Siria? ¿No les está negando ese derecho de autodefensa cuando les bombardea con misiles? Pedro. Efectivamente. Efectivamente, yo creo que lo que ha subrayado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el embajador ruso es, por una parte, la preocupación evidente que tiene Rusia en la situación en general en la zona, la desestabilización que se puede producir, ya no del conflicto en Gaza, sino extenderse a toda la zona, especialmente a Siria, que es un país donde hay que recordar que hay tropas rusas en este momento, con el gobierno legítimo del presidente al-Assad, y por tanto es un aliado muy fuerte
muy tradicional de Rusia en la zona siria y que obviamente Rusia manifiesta la preocupación de estas incursiones militares israelíes preventivas y de todo tipo que no atienden al derecho internacional. Es decir, no se respetan la soberanía de un país, como es en este caso Siria, también ha mencionado en este caso Líbano, y por lo tanto también se evidencia, que es algo que yo creo que se está poniendo de manifiesto con este conflicto, los dobles estándares, la doble vara de medir de la comunidad internacional, especialmente los países occidentales, en relación a uno y otro conflicto. Es decir, se aduce siempre el derecho internacional basado en reglas y respetando el orden cuando se afecta a los aliados, pero cuando los aliados son los que incumplen este derecho internacional, como en el caso de las acciones militares contra estados soberanos, como es en el caso de Siria y Líbano por parte de Israel, pues ahí se le da manga ancha, se tolera y se le permite, en este caso, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de sanción y sin ningún tipo de condena internacional, o incluso, si se llevan las resoluciones al Consejo de Seguridad, acogiéndose al derecho de veto que, por ejemplo, tiene en este caso Estados Unidos, pues se bloquea cualquier tipo de resolución contraria. Y esto es lo que evidencia Rusia, es dobles estándares, doble vara de medir, y además, en este caso, que además puede haber una eclosión del conflicto en toda la región, extendiéndolo a Líbano y a Siria, que es realmente preocupante para el conjunto de la comunidad internacional. Sí, es cierto. Hay bastante más mar de fondo, en el sentido de, efectivamente, cualquier país soberano está legitimado para defender sus fronteras. Israel lo que dirá es que esos países soberanos están facilitando a grupos terroristas que bombardeen su territorio, pero aún así lo que no es de recibo es ser lo suficientemente cortoplacista o con visión miope como para no entender el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que es un ahora o nunca para Israel realmente, es decir, la capacidad armamentística y de respuesta que ya tiene su entorno es una amenaza inaceptable para el Estado de Israel, y va a poner el ventilador. Va a poner el ventilador porque para poner un nuevo orden en la zona necesita a su aliado estadounidense. Y es lo que va a tratar de conseguir. Es decir, yo recuerdo Ariel Sharon, era famoso en Israel, yo leí artículos de la oposición israelí que decía: Ariel Sharon es ese político que es capaz de generar un problema que solamente él puede resolver, por lo tanto le dan el poder, ¿no? Pues realmente están generando un problema muy serio en esos países que, insisto, son soberanos, pero para ganar a Siria, Líbano, Irak, Irán, los Houthis, el que me salga por ahí, el que se siente rebotado en Sudán, porque puede salir de cualquier sitio, pues no puedo hacerlo yo solo, con lo cual necesito a Estados Unidos a saco en toda esta historia. Si además Estados Unidos tiene unos intereses geoestratégicos y energéticos importantísimos en el Golfo, pues basta con que le des palmas para que se arranque, ya lo demostró en la guerra de Irak, ¿no? Entonces, la situación, la verdad es que es preocupante y exige seriedad y responsabilidad por parte de quien está tomando decisiones de este tipo militar, ¿no? En este momento. O sea, esto va mucho más allá del problema de Gaza. Es un momento en el que se va a decidir cómo va a ser el mapa y cuáles van a ser las relaciones y cómo van a funcionar en esa zona. Y solamente quería... Quería apuntar una cosa, pero que es importante respecto al tema de la reunión de estos países que han excluido, porque hemos ido a Lavrov opinando, ¿no? Pues les felicito, van a tener un Sánchez, quiero decir, van a tener una cumbre del Mediterráneo en donde no va uno de los invitados principales, ¿no? O sea, va a tener el mismo éxito que aquello. Y con esto te cedo la palabra. Sí, es lo que ha pasado, sí. Pero bueno, no me menciona Sánchez, que se está coronando. Aunque hay también un conflicto importante entre Reino Unido y Grecia, la que está a punto de caerles al calor de las cosas que no le están devolviendo. Me van a permitir, me voy a ir un minuto a publicidad, y tengo, entre otras cosas, también un total de Vladimir Putin diciendo que Europa lo que quiere es, bueno, Occidente ha dicho, lo que quiere es
desangrar a Rusia. Se está poniendo, insisto, el panorama. Mire que lo digo yo cada vez que abro este programa, pero es que lo cierro más preocupado de lo que lo abro. Un minuto y regresamos aquí en Negocios Televisión, en Todo es Geopolítica.